Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio. Tenemos un estudio especial. Nos acercamos a la fiesta de Pesaj. Pesaj tiene un simbolismo muy importante dentro de las cosas de Dios. Y hoy vamos a ver la introducción porque vamos a tener un extenso estudio acerca de lo que es Pesaj. ¿Por qué lo celebramos? ¿Para quién es? Si es verdad que fue para los judíos solamente. El contexto bíblico y el contexto histórico de lo que realmente Pesaj significa. Así que vamos a sacar copias, van a tener su propio manual de esta enseñanza para que puedan estudiarlo en su casa y podamos saber si podemos terminarlo de aquí en lo que empieza de aquí al 5 de abril, que es 5 de abril que es Pesaj, y lo vamos a terminar. Entonces vamos a empezar con la introducción. Porque es muy importante las fiestas del Señor, sobre todo que cada fiesta nos enseña un evento pues profético, ¿no? Ya lo sabemos que las fiestas de Dios traen un evento profético y vamos a empezar con la primera fiesta. Apenas celebramos Purim, que no está dentro de las 7 fiestas de Dios, pero trae también un evento profético y trae mucha enseñanza acerca de nuestro Mesías. De hecho, toda la Biblia ilustra y nos lleva pues al Mesías, ¿verdad? Nuestro Salvador. Entonces vamos a comenzar con la introducción a Pesaj. Pesaj es muy interesante porque vamos a estudiar realmente el día en que Jesús murió y el día en que realmente Jesús resucitó. Todo basado a las Escrituras. Entonces vamos a estudiar, vamos a empezar primero Dios. El día sábado en la siguiente semana vamos a comenzar con nuestro estudio. Entre semana vamos a tener predicaciones normales que también van a edificar nuestras vidas, pero el sábado nos vamos a dedicar realmente a estudiar las Escrituras, en especial Pesaj. Vamos a Génesis capítulo 1 versículo 14, vamos a ver qué dice la Escritura y nos vamos a basar en esto. Yo sé que muchos estudiosos de la palabra de Dios van a entrar en controversia, o a lo mejor no van a entender el tipo de enseñanza, pero todo va basado a la Biblia. Amén. Tenemos Génesis capítulo 1 versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Bueno, lo que vamos a estudiar el día de hoy es la palabra estaciones. La palabra estaciones es la palabra Moedim. No está hablando acerca de otoño, invierno, verano y todas las estaciones que nosotros conocemos. La palabra estaciones que aparece aquí es la palabra Moedim, que quiere decir tiempos señalados o específicos para un evento o algo. Eso es lo que significa la palabra estaciones, ¿sí? Entonces nos está haciendo referencia acerca de las fiestas de Dios, tiempos y Levíticos capítulo 23, no lo abran todavía, es una referencia, te lo vamos a ver, pero en Levíticos 23 Dios establece a sus enseñanzas que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Pesaj, primeros frutos, panes sin levadura, todos esos eventos son fiestas, pero son un evento profético. Vamos al Salmo 19 versículo 8 y vamos a ver qué dice la Escritura. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Amén. Dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Bueno, los mandamientos y los preceptos, también las fiestas de Dios entran dentro de los mandamientos de Dios. No como los conocemos, como los 10 mandamientos que son, los hemos enseñado que esos 10 mandamientos son ¿qué? ¿Mandamientos qué? Mandamientos morales, ¿sí? Porque nos lleva acerca de nuestra ética moral. Cada uno de los mandamientos que están en Éxodo 20 nos enseña nuestra ética moral. No debemos de robar, no debemos de mentir, no debemos de decir lo que tiene nuestro prójimo. Amén. Entonces, las fiestas de Dios son instrucciones de parte de Dios que dejó al pueblo de Israel.
también son principios, son mandamientos, son estatutos establecidos por Él. Vamos al versículo 11 de ahí mismo, del 19 al 11, dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Dice, el rey David estaba diciendo algo muy importante, dice: tu siervo es amonestado con tus mandamientos, con tus preceptos, como lo vimos la vez pasada, en la enseñanza pasada. ¿Qué es lo que nos hace ver la magnitud de nuestro pecado? ¿Qué es lo que nos hace ver la magnitud de nuestro pecado? ¿Cómo sabemos que un pecado a lo mejor es muy gravoso, o a veces lo tomamos como que hay una mentirita, que es una mentirita piadosa, ¿no? Pequeña la vemos, pero delante de los ojos de Dios todo es pecado. No hay niveles de pecado, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos hace ver la magnitud de nuestro pecado, ¿sí? Porque delante de Dios todos los pecados son iguales, pero para el ser humano no es lo mismo mentir que asesinar. Porque si tú ves a un asesino, ¿qué tanto no le dices? Pero si tú dices, ay, si mintió, así no pasó nada, para el ser humano, pero para Dios todo es lo mismo. Entonces el rey David está diciendo, tus mandamientos ciertos, dice, me amonesta, amén, pero dice, en guardarlos hay grande galardón, hay grande recompensa cuando nosotros guardamos cada uno de los mandamientos y de lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La ley del Señor es perfecta, que convierte nuestra alma, nuestro corazón. Amén. Ahora vamos a ver en griego nomos. Vamos a ver lo que la palabra ley en griego es. La palabra ley en griego es nomos, ¿sí? Y significa, es una palabra griega, significa reparto equitativo. Después vino a significar ley, usos, costumbres o normas. Eso es en el concepto griego, en el pensamiento griego. Recuerden que no es el mismo el pensamiento griego que el pensamiento hebreo. Es diferente la mentalidad. El pensamiento griego nos lleva al helenismo, a un solo pensar, ¿sí? Ellos consideraban que no había necesidad de tener un Dios si nosotros tenemos la sabiduría. El apóstol Pablo está diciendo, los judíos demandan señales y los griegos demandan sabiduría. Entonces ellos siempre fueron en su intelecto. Fíjense lo que significa para ellos ley, lo que fue traducido a nuestras Biblias como la ley o los mandamientos o las instrucciones, fueron establecidas por ellos en una palabra que dice equitativos. Después dice ley, usos, costumbres o normas. Todo lo que está en la escritura para ellos eran usos y costumbres. No eran instrucciones, no era como lo dice el predicador, que la palabra de Dios es para nuestras vidas. Para ellos no, solamente eran usos y costumbres. Es una mala traducción para la palabra de Dios, para la palabra ley. Amén. Ahora sí, vamos a Levíticos capítulo 23 y vamos a ver las fiestas que Dios estableció. Levíticos 23. Amén. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes ¿de quién? Del Señor, las cuales proclamaréis como ¿qué? Santas convocaciones serán estas. Y si ustedes continúan leyendo, empieza la fiesta de Pesaj, la salida de Egipto. Y la salida de Egipto representa mucho nuestra vida. Cuando nosotros salimos de Egipto, el pecado, sabemos quién representa al faraón. De hecho, muchos cristianos han predicado y lo han reflejado, que faraón representa a quién, al adversario. ¿Que Dios endureció su corazón? Sí. Pero hemos predicado muchas veces de esto. Nos hemos reflejado que ya pasamos de esclavitud a libertad, de muerte a vida. Pero nunca lo hemos relacionado con que realmente la Pesaj es algo fundamental dentro del cristianismo. Lo celebró nuestro Señor Jesucristo, lo celebraron los apóstoles, y los que siguieron de los apóstoles siguieron celebrando las fiestas del Señor. Pero nosotros no lo hemos querido entender de esta manera. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo
Esto es solamente la introducción de lo que vamos a ver en la próxima enseñanza. Vamos a ver muchos pasajes, mucha enseñanza de parte de Dios. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Quién los sacó de Egipto? El Señor Dios. El Señor. Y fíjate lo interesante, dice: y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces el Señor los sacó ¿de dónde? De Egipto, de la esclavitud. Es curioso que cuando están en el desierto empiezan a quejar de Dios, empiezan a quejar de Moisés y le empiezan a decir: estábamos mejor en Egipto. ¿Es verdad que estaban mejor en Egipto? No. ¿Comían mejor? No. ¿Vivían mejor? No. ¿Dormían mejor? No. No estaban mejor. Tenían tareas pesadas. Dice ahí, tenían tareas pesadas. Estar haciendo ladrillos todos los días. El barro, moldear. ¿Saben que ellos mismos estaban haciendo su propio proceso? ¿De qué eran los ladrillos? De barro. Todo era un proceso. Dios les estaba reflejando ahí en su mismo trabajo, en su mismo proceso, lo que ellos estaban pasando. Y no lo entendían en el desierto, y no lo entendieron. Dios los sacó con poderosos hechos, con poderosas señales, y no quisieron entender. Versículo 7 dice algo muy interesante: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas. Le vuelve a repetir el Señor: debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios nos sacó, amén. El Señor hace cosas especiales recordándonos la salida de Egipto y recordando el evento profético de la muerte de Jesús. ¿Qué era cuando Dios los sacó de Egipto? Antes de que salieran de Egipto, ellos ¿qué hicieron? ¿Qué les mandó el Señor a que hicieran? Que mataran un cordero puro, sin mancha, lo mejor. ¿Qué hicieron? Lo comieron. Esto es un profético de acerca de nuestro Mesías. Amén. Es una enseñanza que nos llevará horas por estudiar para poder entender el cumplimiento del Señor Jesús solamente en esta fiesta. El salmista en el Salmo 114, ese no está en ese, pero ahorita lo vamos a leer. Salmo 114 es un canto de la maravillosa salida de Egipto, y es que no solo salió Israel de la esclavitud, sino también los gentiles. Fíjate lo que dice el salmista: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas, en fuentes de aguas, la roca. Hemos cantado este canto, ¿sí o no? Sí. A la presencia del Señor tiembla la tierra, ¿no? Lo hemos cantado muchas veces. Y sin saber, es un canto que ellos cantaron cuando salieron de Egipto. Amén. Y dice que no solamente salieron ellos, sino los extranjeros. Parte del pueblo de Egipto salió con el pueblo de Israel. No solamente salieron los judíos, no solamente salió Israel. Ahora vamos a entender este concepto de que es que los judíos, es que Israel se compone por 12 tribus. ¿Sí? Por 12 tribus. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, iban las 12 tribus. Cuando Israel se encontró en el monte Sinaí con el Señor y Dios le dio las ordenanzas, no solamente se las dio a los judíos, que es una sola tribu, se la dio a todo el pueblo de Israel.
a las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasó después? Salomón pecó, el reino es rasgado en Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Dios rasga el reino de Salomón y divide las tribus. 2 se quedan en el reinado con Salomón, con su hijo, y las otras 10 se las dan a alguien que no era parte de Israel, alguien que era considerado gentil. Y esas 10 tribus se perdieron, estuvieron en el exilio porque se fueron a la idolatría. Mas las 2 tribus que fue Judá y Benjamín se quedaron todavía en Jerusalén. Todavía estaban en la dirección, y hasta el día de hoy tú ves a los judíos y es esa tribu, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. ¿Sí? La tribu de Judá y la tribu de Leví se hicieron una sola por el sacerdocio. Entonces hasta el día de hoy siguen esas tribus, pero las 10 tribus que siguen se perdieron, se alejaron de la presencia de Dios. Pero ellos mismos tenían la misma promesa que el pueblo judío tiene hasta el día de hoy. Guardarás el Shabbat, guardarás los mandamientos de Dios, todas las leyes y las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, las tienen las 12 tribus de Israel. Los mismos milagros que hizo Dios con el pueblo de Judá, es los mismos milagros que Dios hizo con las 10 tribus perdidas. Vamos a Números capítulo 9, versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua al Señor conforme al rito de la Pascua, conforme a sus leyes la celebrara, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Amén. Aquí está la promesa. Es verdad que los judíos son muy celosos con estas cosas, y ellos te dicen: tú no tienes que cumplirlo, tú no tienes que hacerlo, porque la promesa es de nosotros. Pero aquí está diciendo, dice algo muy claro: si morare con vosotros extranjero, ¿sí?, y celebrare la Pascua del Señor conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrase, un mismo rito tendréis, una misma celebración tendréis. Amén. Nosotros somos extranjeros. Sí, somos extranjeros, pero amamos al mismo Dios que ellos aman. Amén. Servimos al mismo Dios que ellos sirven. Entonces estas promesas son para nosotros. Ahora, no cualquiera puede celebrar Pesaj, porque es un evento profético, pero no solamente es un evento profético, sino hay un nivel de santidad cuando tú y yo celebramos Pesaj. Ahora, yo sé que dentro del cristianismo, dentro de del cristianismo, celebramos lo que le conocemos la Santa Sí. La Santa Cena. ¿Por qué la establecieron así? No lo sé. Pero de aquí surgió la Santa Cena. Es de aquí, de Pesaj. Pero como no entendemos su contexto bíblico y su contexto histórico, nosotros celebramos la Santa Cena como un nuevo mandamiento que Jesús vino a establecer cuando ese ya estaba. ¿Sí? Entonces vamos a entender muchas cosas que Jesús hizo, que no vino a poner nuevos mandamientos, sino vino a cumplir la ley por Juan 19:31. Ahora ya quedamos que el extranjero sí puede celebrar Pesaj, siempre y cuando sepa lo que significa Pesaj. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Aquí hay un evento profético. Quisieron
quebrarle las piernas ¿a quién? A nuestro Mesías. Más sin en cambio Dios no lo permitió, porque en los Salmos está escrito que dice: Dios, gracias porque tú no permitiste que ningún hueso fuera ¿qué? Quebrado. Ahora dice: ya era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues el día de reposo era de gran solemnidad. Sabemos, nosotros que hemos estudiado esto, sabemos que el primer día y el último día de la fiesta, de las 7 fiestas, son santas convocaciones, ¿cierto o no? Es un Shabbat alto, porque lleva un nivel de santidad. Todas las fiestas llevan un nivel de santidad, todo nos lleva entramos a un nivel de santidad o de espiritualidad mayor. Suena raro, a lo mejor hay muchos van a decir: tú estás loco, pero es verdad. Por eso Dios le llama santas convocaciones. Nosotros somos santos, sí, pero ese día es especial, porque la santidad de Dios viene a morar con nosotros, en especial. ¿Todos los días Dios está con nosotros? Todos los días. ¿Todos los días Dios se manifiesta? Claro que sí, todos los días. ¿Cómo se manifiesta? Te da salud, te da vida, te da trabajo, puedes ver a tus seres amados. Pero hay días especiales en los cuales Dios dice: quiero cenar contigo. Y son estos días. 1 Corintios 5:7, vamos a ver qué dice. ¿Los apóstoles siguieron celebrando el Pesaj? Claro que sí. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Yo sé que este pasaje lo tienen como referencia para reputar acerca de esto, de las fiestas de Dios, que nosotros ya no tenemos que cumplirlas, porque ahí dice que Cristo era nuestra Pascua y que Él ya fue crucificado. Es verdad, eso fue en el sentido espiritual. Yeshua o Jesús fue o es nuestra Pascua. Pero entonces, ¿cómo es que tú y yo vamos a recordar esa Pascua? ¿Cómo vamos a recordar que Jesús fue el que venció, que Jesús fue el que hizo ese sacrificio perfecto? ¿Ya se cumplió ese evento profético? Ya se cumplió. Claro que sí, ya se cumplió, pero dice Jesús cuando tomó la copa: haced esto todas las veces que fuera necesario, ¿en memoria de quién? De mí. No se estaba refiriendo solamente a la Santa Cena, se estaba refiriendo a todo el sede que lleva, o toda la preparación que lleva ser Pesaj, Pascua. A eso se estaba refiriendo Jesús. Cuando dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nuevas masas, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Cuando está diciendo que dejemos la vieja levadura, está diciendo: dejen las viejas tradiciones. No las celebren como las tradiciones de los ancianos, porque ¿cuál era la vieja levadura? ¿A quién les dijo? A los fariseos. ¿Cierto o no? Un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa, echa a perder todo. Un poco de tus tradiciones echan a perder todo. Yo sé que para muchos esto que te estoy diciendo es locura, es religión, es judaísmo. Pues sí, es parte del judaísmo, pero un judaísmo bíblico, ¿sí? Es mejor celebrar lo que está en la Escritura que celebrar cosas que no están en la Escritura. ¿Para qué vas a tomar cosas que están en el mundo y lo metes a la iglesia porque dices esto funciona? Si les está funcionando al mundo, que no nos funciona a nosotros. No, es que el reino de Dios no se trata de que si funciona o no. El reino de Dios se trata de que cumplas la justicia de Dios. Amén.
Amén. Y esa justicia de Dios son sus mandamientos, son sus principios, son sus fiestas. Es todo lo que Él estableció desde un principio. Por eso desde Génesis capítulo 1 versículo 14 nos está diciendo que Él hizo esas grandes lumbreras y las estaciones, los tiempos señalados. ¿Para qué? Para sus solemnidades, para sus fiestas. Y si tú te vas al Strong y ves lo que significa la palabra estaciones, te vas a dar cuenta. Es para tiempos, señales específicos de Dios. El pueblo de Dios no se rige por lo que tú y yo nos regimos por un calendario grecorromano. El pueblo de Dios se rige por un calendario lunar. ¿Por qué? Porque así está en la Escritura. Amén. Será una grande bendición este estudio, de verdad lo vamos a estudiar a detalle, detallosamente. ¿Por qué? Porque trae grande enseñanza de parte de Dios. Vamos a ver su contexto histórico, vamos a ver dónde estuvo Jesús días antes de su muerte y dónde estuvo después de su resurrección. Va a ser de grande bendición, así que espero que puedas conectarte. Vamos a ver el evento profético, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es de grande bendición para nuestras vidas. Así que, por último, yo quiero leer un pasaje. Porque todos los que hacemos lo que Dios dice, somos recompensados. Cuando nosotros guardamos los pactos o los mandamientos de Dios, Dios nos recompensa, ¿sí? Dios nos recompensa. El Brit Hadashah, lo que se le llama el nuevo pacto o el pacto renovado, Dios renovó su pacto con cada uno de nosotros, con todos nosotros. Dios renovó ese pacto con la casa de Israel, y dentro de ese pacto renovado entramos nosotros. Pablo nos dice que somos conciudadanos de Israel, somos parte. En Romanos nos dice que fuimos injertados a ese olivo. Somos parte de Dios ya, somos parte de su ciudadanía. ¿Por qué no queremos hacer lo que Dios ha establecido? No de una forma religiosa, no de una forma tradicional, de una forma bíblica. Todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos estudiado, todas las raíces de hebreas que hemos estudiado es conforme a la Biblia, es conforme a las Escrituras. Y si Dios quiere establecer estos principios en nuestras vidas, es porque estos principios van a dar a entender cuándo va a venir nuestro Mesías. En los tiempos de Jesús nadie se enteró que Jesús había cumplido esta festividad. Un evento profético, la muerte de Jesús. Ni siquiera los mismos judíos supieron. Lo rechazaron. Le dijeron: ¿cómo es que tú eres el Mesías y tú no tendrías que haber venido así? Tú no tendrías que haber traído libertad. ¿Trajo libertad? Claro que sí. Pero siempre el pueblo judío ha buscado algo literal. Nunca han visto lo espiritual, y es curioso porque ellos son espirituales, pero no han entendido la manera en que Yeshua se reveló al mundo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios que ellos tendrían que vendados sus ojos. ¿Iban a ser salvos? Sí. ¿Tienen la promesa de Dios? Sí. Pero ¿sabes por qué se les permitió a ellos ser vendados? Para que tú y yo entráramos en el reino de Dios. Porque ellos tienen la promesa. Dios se lo prometió a Abraham, Dios se lo prometió a Isaac, Dios se lo prometió a Jacob. Toda tu descendencia, a David le dijo: no habrá nadie que se siente en tu trono. De tu descendencia será el rey, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? Ellos tienen esa promesa. Nosotros la tenemos cuando aceptamos a Yeshua. Pero sin Jesús no tenemos esa promesa. No tenemos esperanza. No tenemos esperanza si Jesús, si ese judío que vino a morir por nosotros,
no está en nuestro corazón. Por último, quiero leerte Isaías 56. Versículo 1 dice: así dijo el Señor, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Versículo 2 dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3 está lo interesante. Y el extranjero que siga al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijas e hijos. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el Señor, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Cuando tú y yo abrazamos el pacto de Dios, las bendiciones de Dios, esta será tu recompensa. Esta. Serás llevado al monte del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor alce su rostro sobre de ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que siempre te conceda la paz. Nos vemos en nuestra próxima enseñanza. Bendiciones.